Ya estamos grabando. Eh, ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a tener eh, un examen acá en vivo. Vamos a tener un examen en vivo. Y les quería avisar que por fin, por suerte, ya pude subir absolutamente todos nuestros videos a la plataforma. Así que ya están todos los videos. Vayan viendo los videos para repasar en clase. A ver qué dice el chat. Sí, bien, que repaso hoy como estaba explicando. Vamos a tener examen en vivo y en directo. Bueno, vamos a empezar con nuestro admitir. Vamos a empezar presentando toda la pantalla. Vamos a compartir. Ahí está. Eh, Empecemos con la primera pregunta. ¿Pueden ver? Perfecto. Entonces empecemos con la primera pregunta. Espera que no puedo empezar porque está viniendo la gente. Ahora sí. Si no viene nadie más, creo que podemos empezar. Acá está. La primera pregunta es facilísima. Descartes afirmó: existo luego soy, hierro luego existo, pienso luego existo o existo luego hierro. ¿Qué respuesta ustedes le dan a esa pregunta? Acá les dejo en la pantalla. Sí, sí. Y la respuesta es exactamente C. Pienso, luego existo. Como ustedes pueden estar marcado en rojo. Segunda pregunta. El método para el conocimiento auténtico según San Agustín es la experimentación, la observación, la interiorización o la reflexión.
Y acá me he respondido, la respuesta correcta es C, la interiorización. Acuérdense que acá también es C, la interiorización. Acuérdense que para San Agustín el, el conocimiento se llega hasta el interior del interiorismo, o sea, el conocimiento está en nosotros mismos, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios, y los conocimientos están en la idea de Dios, y nosotros accedemos a la idea de Dios a través de la gracia. Y para buscar a Dios tenemos que buscar en nuestro interior. Eso es lo que se conoce como el interiorismo agustiniano. Siguiente pregunta. Los momentos de la mayéutica son ironía y absurdo, ironía y retórica, ironía y mayéutica o ironía y dialéctica. El C, profe. Pero no mostraste todo ya las respuestas. ¿Qué? La respuesta nuevamente es C, ironía y mayéutica. Estos son los dos momentos de la mayéutica. En un primer momento está la ironía, que es Sócrates haciéndose el tonto, que se hacía como que no sabía nada y te hacía una pregunta. Por ejemplo, al general que le preguntó qué es el valor, y cuando el general respondió el valor es no rendirse nunca, Sócrates le dijo, pero hay ocasiones en las que nosotros tenemos que retroceder, y sin embargo el valor no es eso, porque vos, aunque sea valiente, a veces tenés que retroceder para salvar tu posición, para caer en una trampa de tu enemigo, Entonces, esa es la mayéutica, el demostrar la poca fiabilidad de los conceptos, de la respuesta simple de la gente, y buscar el concepto, buscar la esencia de la cosa a través del diálogo. Bueno, siguiente pregunta. El racionalismo es la corriente filosófica que afirma que A, la mente humana es una tabula rasa. B, la fuente de conocimiento es la razón. C, primero se percibe y luego se conoce. D, la fuente de conocimiento es la experiencia. ¿Cuál de esas respuestas es la correcta? Le dejo acá para que miren. Mira, alguien más. Y la respuesta en este caso es B. La fuente de conocimiento es la razón. Esa es la respuesta. Parece que para el racionalismo nosotros conocemos mediante la razón, porque la experiencia no es fiable, los sentidos a mí me engañan. Eso decían los racionalistas. Los empiristas, por el contrario, decían que el conocimiento se obtiene mediante la experiencia. Siguiente pregunta. El conocimiento filosófico es similar al vulgar, anterior al mítico, inferior al científico, posterior al mítico. ¿Qué puede ser, profe?
La respuesta en este caso es la D. Es posterior al mítico. No es similar al vulgar, tampoco es anterior al mítico, tampoco es inferior al científico, entonces es posterior al mítico. La única respuesta por descarte que queda. Esta pregunta ya vimos, así que ya van a saber ustedes. La mejor forma de gobierno para Platón era aristocracia, democracia, monarquía o tiranía. Aristocracia. Y en este caso la respuesta es A. Aristocracia. Acuérdense que para Platón la aristocracia era el gobierno de los mejores, donde está la gente que nace para gobernar, que se desempeña para gobernar, la gente que está formada para gobernar, por tanto es la gente más óptima para ejercer el gobierno. Para Platón, la democracia no era la mejor forma de gobierno, porque la democracia era el gobierno de las masas, de la chusma, y la gente no sabe cómo votar ni qué elegir. Por tanto, la democracia siempre conlleva que se elijan malos líderes, y por tanto la democracia es una mala forma de gobierno. La monarquía tampoco, porque es mejor que haya un grupo de gente, que haya una sola, y la tiranía es la peor forma de gobierno para Platón. Así que la forma de gobierno de Platón, la mejor forma de gobierno para Platón es, la respuesta es aristocracia. Siete. La relación fe y razón que plantea San Agustín inicia con la razón, la fe, la crítica, la providencia. Profe, pero voy a mostrarlo toda la respuesta. Bianca, Y vos ya nos mostrás ya toda la respuesta antes y de les doy tiempo a contestar. ustedes para que pasen y después les muestro la respuesta. Acá, por ejemplo, algunos están respondiendo C, C. Acá Amanda respondió A. Desde el principio ya. Bueno, en este caso, la respuesta es, si quiere que le dé más tiempo, le da más tiempo. La respuesta es la razón. ¿Por qué la respuesta es la razón? Porque acuérdense que para San Agustín eh, la razón ayuda a esclarecer los contenidos de la fe. Si bien la fe es superior a la razón, es la razón la que ayuda a entender la fe. Este es punto regalado para ustedes. El arjé para tal es el éter, el fuego, el agua o la tierra. Dejen un ratito para que vean. Éter, fuego, agua o tierra.
El agua sería azul. Sí, la respuesta correcta es, como ustedes pueden ver acá, C, el agua. Siguiente pregunta, vamos a ver si Descartes escribió Contra el método, El discurso del método, Soliloquios o Principia Matemática. Pueden poner la respuesta en el chat. La respuesta en este caso. Mira que pusieron en el chat, si pusieron en el chat primero. La respuesta en este caso es. ¿Dónde estamos? Acá estamos. La respuesta en este caso es B, el discurso del método. Contra el método es una obra que escribió Feyerabend. Principio de matemática es una obra de Isaac Newton. Y Soliloquios es una obra de compilado de pensamiento medieval. Entonces la obra de Descartes es el discurso del método. Me olvidé decirles que este examen es un examen de sondeo pasado. Perdón, no es de sondeo, es un simulacro pasado de este examen que estamos viendo ahora. Siguiente pregunta. Aristóteles definía la virtud como convención, hábito, don o cualidad del alma. Bien, bien, la respuesta correcta es hábito. Acuérdense que para Aristóteles la virtud era un hábito, o sea, es algo que se practica, algo que se tiene que ejercer. No basta solamente con que vos sepas qué es el bien, qué es lo justo, qué es, sino que la virtud es algo que se practica, que se da en el día a día, que vos tenés que ejercer en el día a día. Si no, vas a ser como esos políticos que dan discursos sobre la honradez, pero que nunca aplican la vida. Entonces la virtud no solamente tiene que conocerse, sino que tiene que aplicarse. En ese sentido, nuestro amigo Aristóteles se diferenciaba de su maestro, de Sócrates, porque para Sócrates la virtud era algo puramente intelectual, o sea, si sos inteligente, sos virtuoso. Pero para Aristóteles no. Porque el que vos conozcas la virtud no es todo, vos tenés que aplicar esa virtud. Por eso la virtud es un hábito, algo que se practica.
Es como el ejercicio. Si vos no haces, no sirve. Vos eh, puedes ver videos de ejercicio por YouTube, pero si vos no practicas, si vos no haces ejercicio, no va a servir de nada que vos veas videos de ejercicio en YouTube. Y así es la virtud para nuestro amigo Aristóteles. Acuérdense que también para Aristóteles la virtud era un medio entre dos extremos. Filosoísmo es artes oscuras tracias, teoría de la sustancia, doctrina filosófica que atribuye la materia al movimiento y sensibilidad, o teoría defendida fuertemente por Demócrito. Este sí le va a confundir porque el profe que hizo este ítem planteó de otra forma el tema del filosoísmo. Pero si ustedes son vivos, van a captar enseguida. A ver, Bianca respondió. A ver quién más. Amanda responde B. La respuesta es chan 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 chan. Es C. Doctrina filosófica que atribuye a la materia el movimiento y la sensibilidad. Acuérdense que para el filosoísmo las cosas estaban contenían espíritu, o sea, todo tenía espíritu, por tanto toda la materia estaba vivificada, toda la materia era viva, todas las plantas eran vivas, los animales, todas las cosas tenían su espíritu, y por lo tanto todas las cosas tienen tienen vida y sensibilidad. Entonces, esta es la respuesta. Acá el profesor lo único que hizo es, el profesor que hizo este ítem, no sé quién fue, ya no me acuerdo, es cambiar el término. En vez de poner teoría que sostiene que los seres vivos, que todo está lleno de espíritus o lleno de dioses, puso la materia vivificada. Cambió nomás los términos, y eso sí, Lesmi, yo grabo las clases. De hecho, subí los videos ya el fin de semana, subí todos los videos al aula. Están ya todos las clases grabadas y ya están todas subidas al aula. El problema, Lesmi, es que, y yo ya informé esto, es que ahora Google eliminó su función de grabar. Entonces yo grabo con un programa que se llama Active Catcher, que es un capturador de pantalla. Lo que me molesta de este programa es que no le aparece a usted cómo está grabando. Entonces es tipo una invasión de la privacidad. Pero ustedes ya saben que yo grabo las clases y yo no le oculto nada a ustedes. Y eso es el Active Catcher, es eso, un programa que yo uso para capturar esto como video desde mi pantalla. Porque Google ya prohibió, ella sacó el tema de las grabaciones. No sé por qué hizo eso Google. Yo creo que va a poner en su premium para que nosotros tengamos que pagar, pero nadie va a pagar eso. Entonces vamos a capturar de pantalla nomás. Bueno, volviendo al tema del ítem, que es, usted tiene que acá en estos casos que les cambian, ustedes tienen que ver, lo único que tienen que hacer es ver qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, arte oscura tracia no quiere decir nada. De hecho me da risa ese. Teoría de la sustancia tampoco, porque eso es el arjé.
Y Demócrito no habló. Entonces ustedes en estos casos tienen que irse así, tienen que irse por... Porque a veces los profesores para que ustedes pisen el palito les cambian el término. Eh, por ejemplo, en vez de decir... eh, en vez de decir... eh, en vez de decir idealismo, por ejemplo, dicen teoría que cree que la realidad proviene de los contenidos de la mente y no de lo que es externo a nuestra conciencia. Entonces, así les cambian las reglas del... A veces hacen eso los profesores cuando son muy malos. Entonces ustedes tienen que darle la vuelta a eso y hacer por descarte o ver otro método. Bueno, siguiente pregunta. Este también ya vimos nosotros, ya es figurita repetida. San Agustín explica su filosofía de la historia en su obra. Y este creo que hice luego yo, este punto creo que hice yo, porque es un punto que la otra vez hice también, así que no sé si otro profesor repitió el mismo punto que yo o si yo hice este punto, no me acuerdo más. Porque este ya es un examen de hace, creo que, no me acuerdo qué año es este examen. Bueno, San Agustín explica su filosofía de la historia en su obra. Las confesiones contra los maniqueos, la ciudad de Dios o del libre albedrío. Sí, profe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y la respuesta obviamente es la ciudad de Dios. Siguiente pregunta. Platón era monista, dualista, mecanicista o ninguno de estos anteriores. Alguien viene, alguien viene, alguien viene. Admitir. Monista, dualista, mecanicista, ninguno de los anteriores. Y la respuesta es que Platón era dualista. Platón dividía entre eh, cuerpo y alma. Para Platón había un cuerpo que era la cárcel del alma, un cuerpo físico que era la representación del mundo material, y un alma que era nuestra representación del mundo espiritual, que era la representación de la idea, de las teorías de las ideas. Y el alma quedaba atrapada en el cuerpo y el cuerpo tenía que purificarse y librarse de todo lo material para retomar a la idea. Porque mientras más tu cuerpo se apega a la materia, mientras más te aferras a la materia, más inferior va a ser tu alma. Entonces Platón era dualista. Siguiente pregunta. Este no sé si van a saber. La Tierra para él es un cilindro. Anaximandro, Tales, Anaxímenes, Parménides. Este creo que no van a saber ustedes.
creo que hablamos de la cosmología nosotros, pero nunca hicimos hincapié en la forma de la Tierra. Pero si ustedes leyeron los materiales, van a saber. Para mí no es importante esto, pero la respuesta es Anaximandro. Bueno, esto no es contenido eh, de hecho el programa te habla de cosmología, no te habla de forma de la Tierra, pero vamos a hacer un pequeño review de las formas de la Tierra para que ustedes puedan entender. Como ustedes saben, antes de Eratóstenes se creía que la Tierra era plana. Para Tales, la Tierra era como una especie de plato. Y para Anaximandro, la Tierra era como un cilindro. Esa es la diferencia. Pero básicamente los dos eran terraplanistas. Hasta que llega nuestro amigo Eratóstenes y con dos palitos, de esto sí que hablamos, Eratóstenes con dos palitos demostró la circunferencia de la Tierra. Es decir, demostró que la Tierra era redonda. El famoso experimento de Eratóstenes, y midió la circunferencia y falló por unos metros. No contento con eso, Eratóstenes calculó después la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces, anoten eso, no creo que sea, pero de cualquier manera tengan en cuenta eso. Justamente por eso son importantes los repasos. El racionalismo sostiene la existencia de ideas absolutas y relativas, de razón y de hecho, infinitas y extensas e innatas. Acá hay una cacarita de banana. El profesor que hizo esto fue bastante malo. Hay una cascarita de banana acá. Vamos a ver si ustedes pillan. Ahí les dejo para que miren. Vengo un ratito mientras ustedes miran eso.
Ya estoy de vuelta. La respuesta para esta pregunta es la D, las ideas innatas. ¿Cuál es la cáscara de banana acá? Esta de razón y de hechos. Porque esto dijo un racionalista que es Leibniz. Pero esto solo dijo Leibniz. Acá dice el racionalismo, o sea, que habla de Descartes, Spinoza. Y los tres racionalistas que tienen ideas innatas. Acá solo es Leibniz. Si la pregunta fuera Leibniz sostiene síntesis de ideas, ahí sí sería la respuesta de razón y de hecho. Entonces este ítem está para confundirles. Es una cáscara de... lo que yo siempre digo, cáscara de banana. Amanda, aceptaste en tu segundo intento D. Este es fácil. La ética aristotélica era A, intelectualista, B, eudemonista, C, dialéctica o D, utilitarista. B dice... La respuesta correcta es B, eudemonista. La ética intelectualista era la ética de Sócrates. La ética dialéctica, no existe dialéctica, yo saqué de Hegel. Y la utilitarista es de Stuart Mill, que nosotros nos damos en este programa. Nos damos de Stuart Mill, que es un filósofo del siglo XIX. Entonces queda la ética eudemonista. El eudemonismo sostiene que nosotros buscamos siempre la felicidad y todo lo que hacemos para ser felices. Por eso trabajamos, por eso tenemos una carrera, por eso formamos familia, por eso todo lo que hacemos para ser felices. La pregunta es ¿cómo somos felices? Nadie quiere plata por tener plata nomás, la gente quiere plata para ser feliz. La gente quiere fama para ser feliz. Entonces la pregunta es, ¿la plata o la fama verdaderamente te hacen feliz? Bien. Siguiente pregunta. Entendemos el mal desde la filosofía agustiniana como privación del bien, presencia del mal, presencia del bien y mal, o el bien no existe. Eso ustedes pueden hacer por descarte. Acá ya veo que Rosa responde. Y la respuesta correcta es exactamente A.
privación del bien. El mal, para San Agustín, no existe como tal, no existe como un ente. El mal es una carencia de algo, es la privación de un bien, la carencia de un bien. Eso es el mal. La envidia, por ejemplo. ¿Por qué vos le envidias a alguien? Vos le envidias a alguien porque esa persona tiene algo que a vos te falta, algo de lo que vos careces. ¿Por qué vos recurrís a la gula o a la lujuria, otro? Porque vos querés llenar algo que te falta, vos querés llenar algo de lo que vos careces. Entonces siempre el mal siempre es carencia de algo. Por tanto, el mal no existe como tal. No existe el mal, solamente existe ausencia de bien. Acá después está, por ejemplo, presencia de bien y mal. Este es propio de los maniqueos, que sostenían que el bien y el mal eran principios opuestos que estaban en una lucha eterna. O sea que el bien y el mal son iguales y están siempre en una lucha constante. Obviamente este bien no existe, usted ya tiene que descartar de inmediato. El punto de partida, este es fácil, que Descartes utiliza para encontrar la verdad es la razón, los sentidos, la duda o el escepticismo. Acá manda está respondiendo el examen. Vamos a ver que ustedes vayan, aunque sean en sus casas, vayan respondiendo. La respuesta correcta es la duda. La razón, si bien Descartes racionalista, vos tenés que llegar a la razón a través, o sea, tenés que llegar a la verdad a través de la duda. Y la duda es la que te hace entender que vos pensás lo que existís, por eso te hace ver la razón. Los sentidos no engañan. El escepticismo no, Descartes no se queda en el escepticismo, porque por eso la duda de Descartes es metódica, no es escéptica. La duda de Descartes es metódica porque Descartes no se queda en la duda, sino que quiere llegar a algo con la duda. Por eso la respuesta correcta es la duda. C. También es regalado. Suarques el aire, Parménides, Zenón, Anaxímenes, Heráclito. Este es regaladísimo. Pero vamos a dar tiempo para que respondan. Y la respuesta, obviamente, como no puede ser de otra forma, es Anaxímenes.
Siguiente pregunta. Los tipos de alma según Aristóteles eran vegetativa, sensitiva, locomotiva, racional, irascible, concupiscible, vegetativa, sensitiva, afectiva o vegetativa, sensitiva, intelectiva. Y la respuesta es D. A no puede ser porque es locomotiva, está en Santo Tomás. D es la clasificación de almas en Platón. C está mal afectiva. Entonces la respuesta es D. No confundir la clasificación de almas de Platón con la de Aristóteles. Platón dividía en racional, irascible y concupiscible. Y Aristóteles dividía en vegetativa, sensitiva e intelectiva. Acuérdense que a diferencia de Platón, la división de Aristóteles está relacionada con el cuerpo, porque el alma es parte del cuerpo, tal vez la función del cuerpo. Vegetativa es la que tiene las funciones básicas, sensitiva la que tiene la función de sensibilidad, e intelectiva la que tiene la función de racional. O sea, es más biológica la división de Aristóteles. La de Platón se relaciona a cualidades del alma: racional, la cualidad de razón; irascible, el alma que actúa por emociones; y concupiscible, el alma que actúa de acuerdo a sus deseos. Seguimos. Para Descartes, las únicas ideas que proporcionan el conocimiento son las ideas facticias, las ideas adventicias, las ideas reales o las ideas innatas. Y la respuesta, ahí ya vi que están respondiendo en el chat, La respuesta es las ideas innatas. Que son las ideas que están programadas en nuestra cabeza. Las ideas facticias no sirven porque son inventadas. O sea, son conjunción de ideas adventicias, son ficciones. Las ideas adventicias no nos sirven porque las ideas adventicias son ideas que nos vienen del exterior y en nuestro sentido nos engañan. Entonces las ideas innatas son las ideas que son verdaderas porque son claras y distintas. Son claras en el sentido que son evidentes en sí mismas y son distintas en el sentido que no nos vienen del exterior ni nos vienen de la ficción, sino que nos vienen de dentro de nosotros, ya están dentro de nosotros. Siguiente. El argumento ontológico parte de la definición de Dios como
causa ejemplar de las criaturas, causa final de la creación, un ente tal que no puede pensarse de ninguno mayor, o el fundamento de las verdades eternas. En este caso la respuesta es C. Un ente tal que no puede pensarse uno mayor. El argumento ontológico fue elaborado por San Anselmo. ¿Qué decía San Anselmo? San Anselmo decía, Dios, la definición de Dios, si tenemos que definir a Dios, sería lo más perfecto que puede ser pensado. Dios es lo más perfecto que puede ser pensado. No puedes pensar en nada más perfecto que Dios. Por tanto, Dios tiene que existir necesariamente, porque existir es más perfecto que no existir. Si yo les quise a ustedes, ¿qué quieren ustedes? ¿Un 100.000 real o un 100.000 imaginado? Este examen, si quieren subimos a la plataforma. Voy a subir a la plataforma entonces. Entonces, ese es el argumento ontológico. Dios es lo más perfecto que puede ser pensado. Por eso la respuesta es precisamente C. Un ente tal que no puede pensarse en ninguno mayor, porque eso es lo más perfecto que puede ser pensado. Siguiente pregunta. El fuego es arjé en sentido simbólico para Zenón, Anaximandro, Heráclito, Anaxímenes. ¿Quién de estos habló como el fuego? Y la respuesta correcta es Heráclito. Heráclito habló del fuego, pero en forma simbólica. O sea, Heráclito decía que el arjé del fuego, pero eso usaba como una metáfora, porque el fuego es cambio. El fuego
ustedes ven que el fuego nunca se mantiene en la misma forma, el fuego no tiene forma. Y ven que también que el fuego cambia la sustancia que toca. O sea, vos quemás una hoja y esa hoja deja de ser hoja. Yo le prendo fuego a esta mesa deja de ser mesa. Por eso el fuego es, en ese doble sentido, el fuego es símbolo del cambio. Por tanto, el arjé, decía Aristóteles, es fuego, que es una forma poética de decir que para Heráclito, perdón, el arjé es cambio. ...24... Este se parece a un punto que vimos anteriormente, solo que ahora es Sócrates el protagonista. La ética socrática es A. Intelectualista, B. Eudemonista, C. Dialéctica o D. Utilitarista. Y la respuesta es que la ética socrática es intelectualista. Sócrates decía que no existe gente mala, sino que existe gente ignorante, gente bruta, gente tonta. Por eso es que se llama intelectualista, porque para Sócrates, el que conocía la virtud ya era automáticamente una persona ética. Por eso Sócrates dice, la virtud es el conocimiento y la no virtud es la ignorancia. O sea, el que hace mal, no hace mal porque es malo, sino que hace mal porque es bruto, es burro. Yo le di el ejemplo a ustedes del político que le roba al Estado. Ustedes pónganle del partido que quieran, pónganle el color que quieran al partido, porque en realidad se aplica a todos. Pero el político que roba al Estado y se cree el bien porque le roba al Estado es sin saber que él se está perjudicando. Y esto se vio, por ejemplo, con la pandemia. Con la pandemia, incluso los políticos sufrió las carencias inherentes a nuestro sistema de salud, porque se pasaban saqueando nuestro sistema de salud y ahora tenemos un sistema de salud eficiente. Eso repercutió en la economía, repercutió en todo, y eso repercutió también en los políticos. Entonces ahí te demuestra que ellos se creen lo vivo por robar, pero a la hora de la verdad eso también le afecta a ellos. O sea, la ética socrática es intelectualista. Siguiente pregunta. Las reglas del método cartesiano son: evidencia, análisis, síntesis, enumeración; observación, análisis, enumeración, síntesis; observación, análisis, demostración, síntesis; evidencia, análisis, síntesis, demostración. La respuesta correcta es A. Evidencia, análisis, síntesis, enumeración.
Para Descartes, la regla del método primero evidencia, no admitir como verdadero nada que no sea evidente. Después análisis, dividir el problema, síntesis, ordenar y enumeración, ver que todo esté bien. En el B está mal porque observación no es... Observación es algo, un proceso empírico, por tanto no va para Descartes. El C lo mismo por Descartes. Y el D en vez de enumeración dice demostración, así que no va. Estuviste cerca, Amanda, pero no. Una palabrita estaba mal en el D, que es demostración. Es enumeración. Este tipo de ítems son jodidos, yo sé que son jodidos. Sí, sí, sí. Eh, hay que tener de memoria. Siguiente. Para Tomás de Aquino. A. La filosofía debe suplantar a la teología. B. La teología debe suplantar a la filosofía. C. La filosofía y la teología son dos tipos de conocimiento incompatibles. D. La teología debe servir de criterio y límite a la filosofía. Y la respuesta correcta es D. La teología debe servir de criterio y límite a la filosofía. Acuérdense que la razón tomada aquí, ¿no? Para que la razón y fe sean compatibles entre sí, la razón no puede excederse de la... Entonces, la teología, la fe no puede malinterpretarse y la razón puede excederse. Por eso la teología debe servir como límite. El devenir es el eje central de su pensamiento metafísico. Las respuestas, los posibles son Platón, Sócrates, Heráclito o Parménides. ¿Cuál de estos hablaba del devenir? Y la respuesta correcta es Heráclito, es la respuesta correcta, pero les tengo que mostrar. Heráclito. ...28... Es una obra de Platón, la Ética Nicómaco, la política, sobre la naturaleza, la república o ciudad o cualidad del alma. La respuesta correcta en este caso es la república.
Las tres sustancias cartesianas son adventicias, facticias, innatas, cuerpo, alma, pensamiento, infinita, pensante, extensa, infinita, pensante, permanente. Eh, Rosa, Política es una obra de Aristóteles, la política de Aristóteles. Platón trata la política en dos obras principalmente, en la República y en las leyes. Platón nunca escribió una obra que se llama Política. Aristóteles escribió la política. Bueno. Acá esta pregunta está medio... Yo creo que esta pregunta incluso podría darse para nulidad, porque acá hay dos posibles respuestas. Acá la respuesta correcta sería infinita, pensante y extensa. El problema es que la sustancia infinita corresponde... Ah, no, está bien, es planteado está bien. Porque acá dice cuerpo, alma y pensamiento, y alma y pensamiento son lo mismo en Descartes. De hecho, nosotros tenemos alma porque somos sustancias pensantes. Así que está bien, está mal esta clasificación, la B, y la respuesta correcta es la C. Infinita, pensante y extensa. Siendo sustancia infinita Dios, sustancia pensante el yo, y sustancia extensa el mundo, o sea, todo lo que me rodea. Pasemos a la siguiente pregunta. La tercera vía de Tomás de Aquino es del movimiento, de la causa eficiente, de lo contingente necesario o de los grados de perfección del ser. ¿Cuál de estas vías es la número 3? La respuesta correcta en este caso es C, la vía de lo contingente y lo necesario. Acuérdense usted que la primera vía es del movimiento, la segunda es la de la causa, la tercera es la de lo contingente y necesario, y la cuarta es de lo grado. Mira, en este caso, el profe que hizo esta pregunta puso en orden incluso. La primera vía es la vía del movimiento, la segunda vía es la causa eficiente, la tercera vía es lo contingente y necesario, la cuarta es lograr perfección de ser y la quinta orden del mundo. O sea, el profesor hasta el orden les puso acá.
31. Niega la realidad del movimiento. Demócrito, Zenón, Anaximandro, Anaxímenes. ¿Quién de estos niega la realidad del movimiento? Y la respuesta correcta es Zenón de Sitio. Esa es la respuesta correcta. El que niega la realidad del movimiento. Zenón, ¿se acuerdan ustedes de la parábola de Aquiles y la tortuga? Y de la flecha. La parábola de la flecha y la Aquiles y la tortuga. Ese es Zenón de Sitio. La prueba de la flecha era esa que si vos tiras la flecha para llegar a 5 metros tiene que recorrer 2,5 y después tiene que recorrer la mitad de esa distancia y después la mitad de la mitad de esa distancia y así hasta... Entonces la pregunta es cuándo se mueve la flecha. Y la de Aquiles y la tortuga es... Aquiles le reta carrera a una tortuga, pero cuando Aquiles llega acá la tortuga ya va a estar acá y cuando Aquiles llega acá la tortuga ya va a estar acá y cuando Aquiles llega acá la tortuga... Entonces la pregunta es cómo se mueve. Entonces lo que quería hacer Zenón es negar el movimiento. Pero... la trampa es que se no tiene en cuenta la división matemática que es virtual. No tiene en cuenta que a pesar de que vos dividas, la distancia va a ser la misma. Es como cuando yo tengo 10.000, a pesar de que puedo dividir infinitamente, puedo dividir en 1000, puedo dividir en 2 de 5, en 10 de 1, en 100, en monedas de 100, en monedas de 50. Pero a pesar de que yo puedo dividir, va a seguir siendo 10.000. Bueno. Siguiente. La causa final de la silla sería la forma de silla, la madera, el carpintero o sentarse. Este es fácil. Y la respuesta es sentarse. La forma de silla sería la causa formal. La madera sería la causa material, el carpintero sería la causa eficiente y la causa final es sentarse. ¿Para qué se hace la silla? Para que vos te sientes. Esa es la finalidad de la silla. Aristóteles era monista, dualista, mecanicista o ninguno de los anteriores. ¿Qué era Aristóteles? La respuesta que Aristóteles era monista.
Aristóteles creía que cuerpo y alma estaban integrados en uno solo, a diferencia de su maestro Platón, que era dualista. Para Aristóteles, el alma formaba parte del cuerpo, o sea, estaba integrada al cuerpo del alma. Aristóteles decía que si el cuerpo fuese el ojo, el alma sería la visión, o sea, es parte del ojo. Entonces, eso es el alma para Aristóteles, están integradas. Para Aristóteles, el cuerpo y el alma están integrados. Para Tomás de Aquino, la felicidad se logra con la perfecta felicidad, perdón, se logra con la visión de las ideas, la introspección, la contemplación de Dios o la interacción entre fe y razón. La respuesta correcta es la contemplación de Dios. Tomás Aquino decía que había dos clases de felicidad. La felicidad mundana, vamos a decir, eso sí dimos nosotros en clase, está en el PowerPoint de filosofía medieval. La felicidad mundana es la que hablaba Aristóteles, conocer el bien, es la felicidad que hablaba Aristóteles. Pero hay una felicidad superior, que es la felicidad a la que vos llegás, la felicidad divina, o sea, la felicidad, o felicidad beata le llaman algunos, que es la que vos llegás mediante la contemplación de Dios. Entonces, si para Aristóteles el filósofo era el más feliz porque tenía la vida contemplativa, para Santo Tomás el más feliz era el santo porque él estaba en contemplación directa de Dios. $35. El criterio de verdad que utiliza Descartes para distinguir lo verdadero de lo falso es la duda, las ideas, la sustancia, lo claro y lo distinto. Y la respuesta correcta es D. Es D. Lo claro y lo distinto. Parece que para Descartes tenía que admitir como de verdad lo que es evidente. ¿Y qué es lo evidente? Lo claro y lo distinto. Por eso las ideas innatas son evidentes, porque son las ideas claras y distintas. ¿A qué se refiere con claro y distinto? Claro es que es evidente en sí mismo, y distinto es que no proviene ni de la experiencia, ni de los sentidos, ni de la ficción, sino que provienen de uno mismo. Entonces, estas son las ideas claras y distintas, por tanto lo verdadero es lo claro y lo distinto, por tanto lo verdadero son las ideas innatas. La mierda.
Acá está. La teoría que sostiene que todo está compuesto de materia y forma se denomina eudemonismo, hilozoísmo, hilemorfismo o a priorismo. Y la respuesta correcta es C, hilemorfismo. Hilemorfismo es la teoría que sostiene que todo está compuesto de materia y forma y pertenece a Aristóteles. Siendo la materia el principio indeterminado, por tanto determinable, y la forma el principio determinado, por tanto determinante. Parece un trabalengua, pero es sencillo de explicar. La materia es como la arcilla. Vos le puedes dar vos de la arcilla puede hacer un cántaro, puede hacer una estatua, puede hacer un vaso, puede hacer una escultura. O sea, no tiene forma, entonces vos puedes hacer que sea lo que vos quieras que sea la arcilla. Pero una vez que le da forma, por ejemplo, de forma de cántaro, ya tiene una forma, por tanto tiene una función determinada que es almacenar líquidos. La presencia de Dios, su influencia en el hombre, la influencia del hombre en el mundo, la encontramos según Tomás de Aquino repetidamente en las leyes externa, natural y positiva, natural, externa, positiva, natural, natural, positiva, externa. Este ítem a mí no me gusta cómo está, les adelanto que no me gusta cómo está planteado, porque acá lo único que cambia es el orden y para mí ya es demasiado que te pidan no solamente la respuesta, sino en el orden correcto. No me gusta cómo está planteado este ítem. Pero y no creo que los exámenes del Platen ítem así de esta forma. No creo que se le plantee así, pero ya está así el ítem, entonces. Profe, no se puede reclamar más que se presenta así, ¿no? Si se presenta así, Sí. yo creo que se podría reclamar porque cualquier respuesta puede ser correcta ahí. Pero te puede decir, pues, eso va a depender del criterio, de qué criterio decida el jurado, ¿verdad? Porque para mí cuenta como respuesta correcta, pero jurate así, no, porque el orden tiene que tener, pero para mí es estúpido que vos tengas en cuenta no solamente la respuesta, sino el orden, ¿verdad? Deberíamos ver cuáles son los antecedentes. Yo por lo menos no conozco nunca un caso en que haya sido un ítem así y no conozco un caso de reclamo, por eso no te puedo decir si se va a aceptar o no ese reclamo. Y la respuesta es en este caso A, porque es el orden de la ley eterna. De la ley eterna viene la ley natural y de la ley natural viene la ley positiva. Como le dije, esta pregunta no es que está mal planteada en sí, pero a mí no me gusta ese planteamiento de que tenés que saber poner en orden no me gusta porque me parece demasiado ya así tecnicismo, eso te voy a decir. Para mí lo que cuenta es que el alumno maneje los conceptos, no que maneje, no, este está acá, este está acá, este está acá. Pero bueno, yo creo que yo creo que en el examen no se va a plantear así. De hecho, creo que se podría plantear nulidad porque técnicamente la respuesta que vos pongas acá es correcta.
Porque encima el ítem no es preciso. Porque si yo quisiera poner este ítem así pondría el orden de las ideas, así pondría, especificaría que me pongas en orden. Acá no te especifica que pongas en orden. Entonces, ustedes pueden perfectamente y con razón vale, sí, decir, mira, acá me dice, me pregunta cuáles son los tipos de ley, no me pide el orden. Porque como ustedes saben, el examen tiene que tener criterios claros. Entonces, esto sí podrían ustedes, si les encuentran interés, ustedes deberían hablar con los del centro, con los estudiantes y jugarse por la nulidad del punto. Porque no especifica. Yo creo que se podría, si se da en este caso, yo creo que podrían ustedes jugar a eso. Habla en su obra sobre la vía de la verdad y la vía de la opinión. Las posibles opciones son Sócrates, Empédocles, Genofonte o Parmenio. Esta pregunta está facilísima. Esta pregunta está para regalo, para envolver y enviar esta pregunta. Y la respuesta es obviamente Parmenides. Parmenides que habla la vía de la verdad es la vía de la opinión. La vía de la verdad es la vía que sostiene que las cosas son y no pueden no ser. Y la vía de la opinión es la que sostiene que las cosas son y no son, que es la vía de lo aparente. Porque parece que el cambio para Parmenides es aparente. ...39... sostenía que conocimiento se obtenía mediante la reminiscencia. Aristóteles, Platón, Sócrates o los sofistas. ¿Qué es reminiscencia? Reminiscencia es recuerdo. Con eso ya les di la pista clave. Profe, esa respuesta que yo puse ahí es de antes y nada. Ah, sí, está correcto. De Parmenides. La respuesta de este es obviamente Platón. Platón es que esos conocimientos se conoce por reminiscencia, o sea, por recuerdo. Por eso que para Platón nosotros caímos del mundo de las ideas, caímos al mundo físico, o sea, a este mundo, al mundo aparente. Y nosotros conocemos mediante el recuerdo. Cuando yo veo algo blanco, recuerdo la idea de blanco. Y ahí digo, esto es blanco. Por eso, aunque yo nunca conozco un blanco perfecto, porque no existe un blanco perfecto, yo conozco la idea de blanco. Y ahí yo conozco la idea de blanco porque yo recuerdo la idea de blanco. ...40... Las 5 vías tomadas aquí no pretende llegar a la existencia de Dios en el alma de ideas innatas, los datos de la revelación, la necesidad de la verdad eterna o la demostración de Dios por sus efectos finitos. ¿Cuál es la respuesta correcta acá?
Así es, la respuesta correcta acá es la D. Acuérdense que Tomás de Aquino decía que Tomás de Aquino no hacía las vías para convencer a los paganos ni a los de otras religiones, porque para él es una verdad de fe. ¿Qué es lo que él quería demostrar? Quería demostrar que a Dios se le puede conocer mediante la razón, y la primera forma de esto es ver a través de los efectos. O sea, yo por ejemplo veo efecto finito, veo por ejemplo una gallina y la existencia de la gallina es evidente. Observo que la gallina viene de los huevos, entonces veo que para que haya una gallina tiene que haber un huevo, y para que haya un huevo tiene que haber una gallina. Entonces observo que eso me lleva a una infinidad de causas, entonces yo puedo deducir de eso la existencia de Dios, porque alguien tuvo que haber creado a la gallina para que ponga huevos. Entonces todas las vías de Santo Tomás se basan en eso, a través de los efectos finitos demostrar la existencia de Dios, porque Tomás de Aquino estaba en contra de argumentos como los de San Anselmo, porque son a priori, él decía, son lindos ejercicios de lógica, pero no te llevan a nada. A Dios se le tiene que demostrar, en un momento, acá está, a Dios se le tiene que demostrar en sus efectos. Siguiente pregunta. Esta definición cartesiana, aquello que existe de tal modo que no necesita más que de simio para existir, corresponde a la duda, la idea, la sustancia, lo claro y lo finito. ¿Qué es lo que tiene que existir de tal modo que no necesita más que de sí mismo para existir? Aquello que es en sí mismo y no en otro también. Así yo les enseñé a ustedes. La respuesta es la sustancia. La sustancia es aquello que existe en sí, no existe, no puede existir en otro. Aquello que en sí no en otro. Y por tanto es aquello que existe de tal modo que no necesita más que de sí mismo para existir. Que es lo mismo que yo le dije, pero en otro, planteado de otra forma. 42. Habla de la condensación y rarefacción. ¿Quién habla de esto? ¿Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro o Protágoras? La respuesta a esto es Anaxímenes. Anaxímenes decía que el aire formaba los elementos por condensación y por rarefacción. El aire condensado formaba hielo, el polvo del aire condensado formaba tierra, el aire enrarecido formaba fuego, calor, etc. El método que Platón empleaba era A, la lógica; B, la dialéctica; C, la mayéutica; o D, el interiorismo. El método que Platón empleaba era B, la dialéctica. La lógica era el método de Aristóteles, la mayéutica era de Sócrates, el interiorismo era de San Agustín. El método de Platón era la dialéctica. Siguiente pregunta. Para Descartes, el hombre está constituido por el cuerpo y el alma, conocidos como un dualismo antropológico, y su relación consiste en
A. La separación radical entre sustancia pensante y sustancia extensa. B. Una realidad sustancial formada por materia, cuerpo y forma, alma. C. La separación radical entre sustancia infinita y sustancia extensa. D. La única indisoluble entre la sustancia infinita y la sustancia extensa. Esto te pueden hacer por descarte. Y la respuesta es A. La separación entre sustancia pensante, que es el alma, y sustancia extensa, que es el cuerpo. Las universidades aparecen en la época de los padres de la iglesia, la academia, que era de Platón, el apogeo de la escolástica o el liceo, que era la escuela de Aristóteles. ¿En qué época aparecen las universidades? La respuesta es apogeo de la escolástica. En la escolástica aparecen las universidades. Recuerden que los títulos doctores, esas cosas vienen todo de la escolástica. Eso ya vimos nosotros en clase. Afirmación que te enseña que el cuerpo es una máquina y sus operaciones están sometidas a la acción de las leyes naturales y mecánicas. Se aplica en el mundo inanimado. Esto es intelectualismo, mecanicismo, escepticismo o dualismo. Cuando hablas del cuerpo como una máquina. Este es fácil. La respuesta correcta es mecanicismo, exactamente el B. Este es más fácil todavía. Su arjé es el número. ¿Quién decía que los números eran de arjé? Anaxágoras, Pitágoras, Gorgias o Protágoras. ¿Quién hablaba de los números como arjé? La respuesta es C, Pitágoras. El arjé de los pitagóricos era el número. Pero no hace falta mayor aclaración. Ya estamos terminando. (48) Las 5 vías. ¿Las 5 vías de qué parten? ¿Parten del concepto de Dios, de los datos de la experiencia, parten de las ideas innatas o parten del interior del hombre? ¿De qué parten las 5 vías? Y la respuesta es que las 5 vías parten de los datos de la experiencia. O sea, nosotros vemos a Dios a través de las cosas evidentes. Santo Tomás siempre parte de lo que es evidente. Es evidente que existen las gallinas y que las gallinas vienen de los huevos. Y así elaboramos Santo Tomás las 5 vías. Siempre parte de los datos de la experiencia. Santo Tomás estaba en contra de partir de la idea. Él decía que si vamos a hablar de Dios a través de la razón, tenemos que partir de cosas que podamos comprobar, decía Santo Tomás. Bueno, se entiende por arjé: principio, fundamento, comienzo, devenir, aire o logos. ¿Cuál de estos principios se entiende por arjé? La respuesta correcta es A, principio, fundamento o comienzo. Esto es lo que se entiende por arjé: principio, fundamento o comienzo. Última pregunta. El conjunto de leyes que promulgan los estados es ley eterna, ley positiva, ley natural o ley divina. Esto es Santo Tomás.
¿Qué tipo de ley es la que dicen la que hacen los estados? ¿La ley eterna, la ley positiva, la ley natural o la ley divina? La respuesta correcta es, obviamente, la ley positiva. Acuérdense que la ley eterna es la ley que impone Dios, que es lo mismo que la ley divina. La ley natural es la ley que imprime Dios en la naturaleza. Y la ley positiva son las leyes que hacemos los hombres, que está basada en la ley natural a su vez. Bueno, eso fue el examen. Con esto concluimos el repaso de hoy. Voy a ir subiendo este examen a la plataforma y vamos a ir viendo cómo proceder con el siguiente repaso. Entonces con esto concluimos la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, chicos. Hasta luego, chicos. Nos vemos la siguiente. Chao, Amanda. Nos vemos en la siguiente clase. Salir de la llamada.